Capítulo 19. Diario de Jonathan Harker. 1 de octubre, a las 5 de la madrugada. Me fui con el resto del grupo a registrar la casa con la conciencia tranquila, ya que no creo haber visto nunca a Mina tan fuerte y con mejor aspecto. Me alegra mucho que haya consentido en quedarse en el manicomio, dejando que seamos los hombres los que nos ocupemos del trabajo. Por alguna razón me incomodaba verla mezclada en este espantoso asunto, pero ahora que ya ha hecho todo lo que podía hacer y que gracias a su energía, inteligencia y previsión se han juntado todas las piezas de modo que cada uno de los detalles ha cobrado sentido, tiene que entender que su participación ha terminado y que de ahora en adelante debe dejar que nos ocupemos del resto. Creo que estábamos todos un poco preocupados por la escena de Mr. Renfield. Cuando salimos de su habitación, nadie dijo nada hasta llegar al despacho del Dr. Seward. Entonces Mr. Morris se dirigió a él. «Oye, Jack, si ese hombre no estaba tratando de engañarnos, se trata del lunático más cuerdo que he visto en mi vida. No estoy seguro, pero creo que tenía algún motivo para ello, y si así fuera, ha debido de ser muy duro para él que no le diéramos una oportunidad». Lord Godalming y yo permanecimos callados, pero el doctor Van Helsing añadió: «Amigo John, usted conoce a los lunáticos mejor que yo, cosa de la que me alegro, ya que me temo que si hubiera tenido que tomar la decisión yo solo, le habría dejado en libertad antes de que padeciera su último ataque de histerismo. Pero cada día aprendemos algo nuevo, y en las circunstancias actuales no debemos correr ningún riesgo, como diría mi amigo Quincy. Más vale que sea así». El doctor Seward pareció responder a ambos vagamente. «Lo único que puedo decirles es que estoy de acuerdo con ustedes dos. Si ese hombre hubiera sido un lunático corriente, me habría arriesgado a fiarme de él, pero parece estar implicado de una forma tan sospechosa en las andanzas del conde que tengo miedo de equivocarme accediendo a sus caprichos. No puedo olvidar que me imploró con idéntico fervor cuando quería un gato y luego intentó desgarrarme la garganta con los dientes. Además, llamó al conde delante de mí amo y señor, por lo que es posible que quiera salir de aquí para ayudarle de alguna manera diabólica. Esa horrible criatura tiene de su parte a los lobos y a las ratas y a su propia especie, de modo que no sería de extrañar que tratara de utilizar a un respetable lunático. No obstante, es indudable que parecía sincero. Solo espero que hayamos hecho lo mejor posible. Todo eso, unido a la insensata tarea que tenemos entre manos, puede contribuir a acobardar a cualquiera». El profesor se acercó a él y poniéndole una mano en el hombro, le dijo con su habitual tono solemne, aunque amable: «Amigo John, no tenga miedo. Tratamos de cumplir con nuestro deber en este caso tan triste y terrible. Solo podemos hacer lo que juzguemos que es mejor. ¿En qué otra cosa podemos confiar salvo en la misericordia del buen Dios?». Lord Godalming se había escabullido unos instantes antes, pero regresó en aquel momento con un pequeño silbato de plata. «Puede que este lugar tan antiguo», comentó, «esté lleno de ratas. Si así fuera, dispongo de un antídoto». Después de sobrepasar la tapia, nos dirigimos a la casa, tomando la precaución de escondernos bajo las sombras de los árboles cada vez que asomaba la luna. Cuando llegamos al pórtico, el profesor abrió su maletín y sacó un montón de objetos que depositó en el umbral, repartiéndolos en 4 grupos, destinados evidentemente a cada uno de nosotros. Luego dijo: «Amigos míos,
Vamos a enfrentarnos a un peligro terrible y necesitamos armas de muchas clases. Nuestro enemigo no representa únicamente una amenaza espiritual. Recuerden que tiene la fuerza de 20 hombres y que, aunque nuestros cuellos o tráqueas sean corrientes y por tanto no los pueden romper o triturar, el suyo no es vulnerable a la simple fuerza física. Un hombre o un grupo de hombres más fuerte que él en todos los sentidos, es cierto que podría sujetarlo en determinadas ocasiones, mas no podrían herirle como él puede herirnos a nosotros. Por consiguiente, debemos evitar que nos toque. Guarde esto cerca del corazón. Mientras hablaba, alzó un pequeño crucifijo de plata y me lo entregó a mí, que era el que más cerca estaba de él. Y póngase estas flores alrededor del cuello. Y me dio una guirnalda de flores de ajo marchitas. Tome también este revólver y este cuchillo por si aparecen otros enemigos más terrenales, y para ayudarse en todo momento, esta pequeña lámpara eléctrica que puede sujetarse en el pecho. Por último, y por encima de todo, tenga esto, que no debemos profanar inútilmente. Se trataba de un trozo de hostia consagrada, que metió en un sobre y me entregó. Los demás fueron igualmente equipados. Ahora, dijo, amigo John, ¿dónde están las ganzúas? De ese modo podremos abrir la puerta, sin necesidad de forzar ninguna ventana, como nos ocurrió antes en casa de Lucy. El doctor Seward probó una o dos ganzúas, para lo que su destreza de cirujano le fue de gran utilidad. Pronto encontró una que le iba bien y, tras un breve forcejeo, el cerrojo cedió y se descorrió con un ronco estridor. Al empujar la puerta, chirriaron los herrumbrosos goznes, pero se abrió lentamente. La escena me recordaba sorprendentemente la imagen que me había formado por la lectura del diario del doctor Seward, de la entrada en la tumba de Miss Westenra. Imagino que los demás debieron tener la misma impresión, pues todos retrocedimos de común acuerdo. El profesor fue el primero en adelantarse y entrar. In manus tuas, Domine, dijo, santiguándose al traspasar el umbral. Después de entrar cerramos la puerta para no llamar la atención de nadie que pasara por la carretera al encender nuestras lámparas. El profesor comprobó que la cerradura podía abrirse desde dentro, por si hubiera que salir con prisas. Luego encendimos todos nuestras lámparas y nos pusimos a registrar la casa. La luz de las diminutas lámparas proyectaba toda clase de formas extrañas, bien porque nuestros respectivos rayos se entrecruzaban o porque la opacidad de nuestros propios cuerpos arrojaba grandes sombras. Por mucho que lo intentaba, no podía evitar la sensación de que había alguien más entre nosotros. Supongo que debía de ser el recuerdo de aquella terrible experiencia en Transilvania, que tan intensamente me había despertado aquel ambiente tan lúgubre. Creo que todos tuvimos la misma sensación, porque observé que los demás también se volvían a mirar por encima del hombro, como yo, cada vez que se producía un ruido o aparecía una nueva sombra. Había una espesa capa de polvo por todas partes. En el suelo era de varias pulgadas, excepto en los lugares en que había pisadas recientes, en los que, al enfocar mi lámpara, descubrí huellas de clavos donde el polvo se había apelmazado. Las paredes estaban cubiertas de polvo y de pelusa, y los rincones llenos de telarañas, en las que se había acumulado el polvo, dándoles un aspecto de viejos harapos hechos jirones, al desgarrarse parcialmente por el peso. Sobre una mesa del vestíbulo había un gran manojo de llaves,
cada una con una etiqueta amarillenta por el paso del tiempo. Habían sido utilizadas varias veces, ya que en la capa de polvo había varios surcos, similares a los que aparecieron cuando el profesor las levantó. «Jonathan», dijo el profesor, volviéndose hacia mí, «usted conoce este lugar, ha levantado planos de él, y debe conocerlo al menos mejor que nosotros. ¿Por dónde se va a la capilla?» Aunque en mi anterior visita no había podido entrar en ella, sabía vagamente cuál era el camino, de modo que abrí la marcha, y después de equivocarme de camino unas cuantas veces, fui a dar con una puerta de roble, estrecha y arqueada, reforzada con sunchos de hierro. «Aquí es», dijo el profesor, enfocando con su lámpara un pequeño plano de la casa, copiado del archivo de mi correspondencia original referente a la compra. Con alguna dificultad localizamos la llave pertinente en el manojo y abrimos la puerta. Estábamos preparados para encontrarnos con cualquier cosa desagradable, ya que mientras abríamos la puerta nos llegó una vaga exhalación maloliente que salía por las rendijas. Pero ninguno de nosotros esperaba semejante hedor. Ninguno de mis acompañantes había estado nunca cerca del conde, y yo únicamente le había visto en sus habitaciones durante uno de sus periodos de ayuno, o saciado de sangre fresca en un edificio en ruinas prácticamente al aire libre. Pero aquel lugar era pequeño y estaba cerrado, y el prolongado abandono hacía que el aire estuviera viciado y estancado. Había un olor a tierra, como a miasmas evaporados, que impregnaba el aire más viciado. En cuanto al hedor propiamente dicho, ¿cómo podría describirlo? No solo era una mezcla de todas las depravaciones que trae consigo la muerte y el olor acre y pungente de la sangre, sino que parecía como si la corrupción misma se hubiese corrompido. ¡Puf! Solo pensar en ello me produce náuseas. Parecía como si cada expiración de aquel monstruo se hubiese adherido a aquel lugar, acentuando su marcada repugnancia. En circunstancias normales, semejante hedor hubiera supuesto el abandono de nuestra empresa, pero este no era un caso corriente, y el elevado y terrible propósito que nos animaba nos proporcionaba la fuerza suficiente para sobreponernos a cualquier consideración de orden estrictamente físico. Después del encogimiento involuntario, como consecuencia de la primera vaharada nauseabunda, nos pusimos todos manos a la obra, como si aquel repugnante lugar fuese una rosaleda, y lo registramos minuciosamente. «Lo primero de todo», dijo el profesor al empezar el registro, «hay que comprobar cuántos cajones quedan. Luego tendremos que registrar cada agujero, cada rincón, cada grieta, para ver si podemos descubrir alguna pista sobre dónde han ido a parar los restantes». Bastó una ojeada para comprobar cuántos quedaban, ya que los enormes cofres de tierra eran voluminosos y no había forma de confundirlos. De los 50 solo quedaban 29. De pronto me asusté, pues al advertir que Lord Godalming se volvía bruscamente y miraba a través de la puerta abovedada hacia el oscuro corredor que había más allá. Yo también miré y por un instante creí que se me paralizaba el corazón. Me pareció ver en medio de aquella oscuridad el brillo intenso de los llameantes ojos del conde, su malvado rostro, su nariz aquilina, sus labios rojos, su horrible palidez. Fue solo un momento, pues al decir Lord Godalming creí haber visto un rostro, pero no eran más que sombras, y reanudar su pesquisa, enfoqué mi lámpara en aquella dirección y entré en el corredor, pero no vi a nadie, y puesto que no tenía rincones, ni puertas, ni aberturas de ninguna clase, sino únicamente los sólidos muros,
No había ningún escondite posible, ni siquiera para él. Pensé que el miedo había incitado mi imaginación y no dije nada. Unos minutos después vi que de repente Morris se apartaba del rincón que estaba examinando. Todos seguimos sus movimientos con la mirada, ya que, sin duda, un cierto nerviosismo se iba apoderando de nosotros, y pudimos ver una masa fosforescente que parpadeaba como las estrellas. Retrocedimos todos instintivamente. El recinto se estaba llenando de ratas. Durante unos instantes nos quedamos horrorizados todos, excepto Lord Godalming, quien, al parecer, había previsto semejante contingencia. Se dirigió precipitadamente a la pesada puerta de roble con sunchos de hierro, que el doctor Seward había descrito desde fuera, y que yo mismo había visto. Hizo girar la llave en la cerradura, descorrió los enormes cerrojos y abrió la puerta de par en par. Luego sacó del bolsillo el pequeño silbato de plata y emitió un pitido breve pero estridente. La llamada fue contestada, detrás de la casa del doctor Seward, por los ladridos de los perros, y como un minuto después 3 terriers aparecieron corriendo por una de sus esquinas. Una vez más nos fuimos todos hacia la puerta inconscientemente, y al hacerlo nos dimos cuenta de que no había polvo. Por allí debían haber salido los cajones que se habían llevado. Pero en solo un minuto que había pasado, el número de ratas había crecido enormemente. Todo el recinto parecía rebosar de ellas, de forma que a la luz de nuestras lámparas, que iluminaban sus siniestros cuerpos en perpetuo movimiento y sus relucientes y tétricos ojillos, el suelo parecía un terreno sembrado de luciérnagas. Los perros iban ya a entrar precipitadamente cuando de pronto se detuvieron en el umbral y empezaron a gruñir. Luego alzaron sus hocicos simultáneamente y se pusieron a aullar lúgubremente. Las ratas seguían multiplicándose a millares y nosotros nos fuimos de allí. Lord Godalming cogió en brazos a uno de los perros y lo introdujo en la habitación. En el mismo momento en que sus pies tocaron el suelo, el animal pareció recobrar el valor y se abalanzó sobre sus enemigas naturales. Las ratas huyeron de él con tanta rapidez que, antes de que se deshiciera de una veintena, los demás perros, que habían sido introducidos de la misma manera, se quedaron prácticamente sin presas, ya que la mayoría había desaparecido. Parecía como si, junto con las ratas, se hubiese ido también alguna presencia maligna, ya que los perros se pusieron a brincar y a ladrar alegremente, abalanzándose sobre sus postradas enemigas y volteándolas y lanzándolas al aire con violentas sacudidas. Aquello pareció levantar nuestros ánimos. No sé si fue porque aquella nociva atmósfera se había purificado al abrir la puerta de la capilla o por el alivio que sentimos al encontrarnos al aire libre, pero lo cierto es que la sombra de temor que nos oprimía pareció desprenderse de nosotros como si se tratara de un traje, y el motivo de nuestra presencia en aquel lugar perdió en parte su tinte siniestro, sin que por ello disminuyera ni un ápice nuestra resolución. Cerramos la puerta exterior, la atrancamos, corrimos el cerrojo y, acompañados por los perros, empezamos a registrar la casa. No encontramos más que ingentes cantidades de polvo. Todo estaba intacto, salvo las huellas que yo había dejado en mi primera visita. Ni una sola vez se mostraron inquietos los perros, e incluso cuando regresamos a la capilla retozaban como si hubieran estado cazando conejos en el bosque un día de verano. El día empezaba a clarear por el este cuando salimos por la parte delantera de la casa. El doctor Van Helsing había cogido la llave del manojo y cerró la puerta de forma ortodoxa, guardándosela luego en el bolsillo. Hasta ahora, dijo,
la noche ha sido un rotundo éxito. No hemos sufrido ningún daño, como yo me temía, y hemos averiguado, sin embargo, cuántos cajones faltan. Más que nada me alegra que hayamos dado este primer paso, tal vez el más difícil y peligroso, sin haber traído a nuestra queridísima Mina, ni haber perturbado sus sueños o su vigilia con visiones, ruidos y olores horrendos que nunca podría olvidar. También hemos aprendido una lección, si se me permite argumentar a particulari, que las bestias brutales que están al servicio del conde no están, sin embargo, sujetas a su poder espiritual. Como han podido ver, esas ratas que acudieron a su llamada, al igual que convocó desde lo más alto del castillo a los lobos cuando usted se iba y aquella pobre madre se puso a gritar, huyeron atropelladamente de unos perros tan pequeños como los de mi amigo Arthur. Ahora nos aguardan otras cuestiones, otros peligros, otros temores, y es posible que esta no sea ni la única ni la última vez que esta noche ese monstruo utiliza su poder sobre el mundo animal. Lo cierto es que se ha ido a otra parte. Estupendo. Eso nos da ocasión de gritarle jaque en esta especie de partida de ajedrez en la que están en juego almas humanas. Y ahora volvamos a casa. No tardará en amanecer y tenemos motivo para estar contentos de nuestra primera noche de trabajo. Puede que nos toque hacer esto mismo muchas noches y muchos días, llenos de riesgo, pero debemos seguir adelante y no encogernos ante ningún peligro. Cuando regresamos, la casa estaba en silencio, si exceptuamos los gritos de algún desdichado en una de las salas más alejadas y unos débiles quejidos que salían de la habitación de Renfield. El pobrecito seguramente se estaba torturando inútilmente rumiando sus penas, como hacen los locos. Entré de puntillas en nuestra habitación y encontré a Mina dormida, respirando tan débilmente que tuve que inclinarme para poder oírla. Parece más pálida que de costumbre. Espero que no le haya trastornado la reunión de esta noche. Agradezco sinceramente que haya sido excluida de nuestro trabajo futuro e incluso de nuestras deliberaciones. Es una tensión demasiado grande para que una mujer la soporte. No creía eso al principio, pero ahora sé que es lo mejor. Por tanto, me alegro de que el asunto haya quedado resuelto. Puede que se asustara si oyese ciertas cosas, y sin embargo, ocultárselas podría ser peor que contárselas, si llegara a sospechar que había habido alguna ocultación por nuestra parte. De ahora en adelante, nuestro trabajo debe ser un libro vedado para ella, por lo menos hasta que podamos decirle que todo ha acabado y que la tierra se ha librado de un monstruo del otro mundo. Quizá sea difícil guardar silencio cuando siempre ha habido entre nosotros una gran confianza, pero debo mantenerme firme. Mañana le ocultaré los acontecimientos de esta noche y me negaré a hablar de lo sucedido. Me acostaré en el sofá para no molestarla. 1 de octubre, más tarde. Supongo que fue natural que esta mañana se nos pegaran las sábanas, ya que tuvimos un día muy atareado y no descansamos nada durante la noche. Incluso Mina debe de haberse sentido agotada, pues aunque he dormido hasta que el sol estaba bastante alto, me desperté antes que ella y tuve que llamarla 2 o 3 veces para que se despertara. Realmente estaba tan profundamente dormida que tardó unos segundos en reconocerme, mientras me miraba con una mezcla de perplejidad y terror, como si se hubiese despertado de un mal sueño. Como se quejó de estar cansada, la dejé descansar hasta más tarde. Ahora sabemos que faltan 21 cajones, y si se los han llevado en alguna de las mudanzas, quizá podamos seguirles la pista. Eso, por supuesto,
simplificaría enormemente nuestra labor y cuanto antes nos ocupemos del asunto, mejor será para todos. Hoy iré a visitar a Thomas Snelling.